buenas, saludos a todos. Ahora les traigo este caso. Es un paciente masculino joven de 29 años, operado de una colecistectomía abierta. Actualmente presenta un cuadro de marcada elevación de las transaminasas y en ecografía abdominal se le encuentra líquido libre en la cavidad abdominal. Entonces, primeramente, para identificar esto, abordar este paciente o este estudio, tenemos que saber si las colecciones son intrahepáticas o extrahepáticas, están distribuidas de manera aleatoria en la cavidad abdominal. Nos subimos del plano tanto coronal como axial y vemos cómo esta colección remodela la arquitectura normal del parénquima hepático, ¿no? Formando unas concavidades. Vemos que hay una pared engrosada y marcada a este nivel. Del mismo modo, a nivel de los recesos o ambas correderas parietocólicas no observamos un líquido por lo menos significativo, de repente un poco de líquido laminar escaso en este sector, pero nada más. Entonces se trataría de colecciones subcapsulares en este caso, ¿cierto? Entonces el segundo paso es, si estamos frente a un paciente operado de colecistectomía abierta, lo más probable es que sean dos etiologías estas colecciones líquidas, o es bilis o es sangre. Es un posoperatorio temprano. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios de resonancia magnética? Debido a los derivados de hemosiderina, la sangre se debería ver hiperintensa en la secuencia T1. En este caso nos ayudamos de un T1 en fase al lado derecho, al lado izquierdo fuera de fase por el artefacto de tinta china, y vemos cómo se ve completamente hipointenso. Ya con estas dos secuencias podemos decir que son colecciones subcapsulares que correspondería a material o a líquido biliar. Podemos ayudarnos también de la secuencia de difusión. Recordemos que en un estadio agudo subagudo va a restringir por la alta celularidad que se encuentra todavía en ese medio, siempre jugando con el mapa ADC, y vemos acá que hay una cierta restricción a la difusión, pero netamente en la pared. No correspondería a un cuadro típico de unos hematomas subcapsulares. Más bien la restricción a la difusión tanto a la pared será por un proceso fisiológico debido al efecto inflamatorio que ocasiona la bilis sobre la cápsula de Gleason y la fascia circundante. Ocasiona que haya una cierta proliferación celular a nivel de estas paredes capsulares, y eso es lo que ocasiona la restricción a la difusión en este sector. Otro ítem importante a saber en un estudio con un paciente con esta sospecha clínica es saber, ¿es una sola colección? ¿Son múltiples colecciones tabicadas? Eso tiene que ver bastante para el manejo quirúrgico del paciente. Entonces, en este caso, sí nos tendríamos que valer de los tres planos. En primer lugar, vemos la lesión subcapsular más prominente, que es esta de acá. Entonces, subimos y vemos que hay un punto de comunicación con la otra lesión subcapsular. Ahí se ve cómo comunican, ¿cierto? Es la misma colección que vemos acá. Vamos bajando, sigue siendo la misma colección, sigue siendo la misma colección, sigue siendo la misma colección. Vemos cómo esa colección tiene una forma de U, una forma redondeada, envolviendo el sector más superior de la cúpula hepática. Seguimos esta colección, vemos como acá tiene un pequeño punto de comunicación con otra colección. Acá también, a pesar que el corte es grueso, debe haber un pequeño punto de comunicación con esta pequeña colección que es acá. Entonces podemos concluir que es una sola colección, la cual está formando una especie de pseudotabiques y le da este aspecto de concavidad y deformando la arquitectura hepática habitual. Entonces, con estas secuencias de resonancia magnética ya podemos decir que son
colecciones subcapsulares que corresponden a líquido biliar. En otras palabras, son biliomas subcapsulares post-colecistectomía. Otro ítem importante es identificar también si es traumático, si es espontáneo y sobre todo identificar el punto de fuga. En este caso nos puede ayudar bastante la secuencia con saturación grasa. Vemos cómo hay abundantes signos inflamatorios en las partes blandas musculares posterolaterales del cuerpo. Logramos identificar con un poco más de claridad el líquido subcapsular, los biliomas subcapsulares. Vemos cómo está el lecho hepático, el lecho vesicular acá con un poco de líquido. También logramos ver estas estructuras tubulares que corresponderían a drenes. Entonces, otra vez nos ayudamos de nuestro plano coronal y acá se logra ver. Seguimos el tamaño, el colédoco, y vemos como hay una estructura tubular puntiforme que sigue hacia arriba y posteriormente sale. Entonces, en este tipo de operaciones es común observar los drenes en T o los drenes Kerr, que es lo que observamos acá en el presente estudio, un dren Kerr. Se aprecia además un segundo dren, que es este de acá, que se dirige aparentemente hacia el lecho vesicular. E inclusive tenemos un tercer dren ya laminar por acá, siguiendo la punta del mouse, y que termina acá. Simplemente está en la cavidad abdominal, a nivel de la grasa mesentérica del hemiabdomen superior, sector paramedial derecho. Es un paciente portador de 3 drenes, pero hasta el momento no logramos ver exactamente cuál es el punto de fuga. Quizá en la secuencia T2 tenemos un poco más de suerte, tampoco. Normalmente los puntos de fuga, en este caso, al ser una colecistectomía, o es a nivel del lecho vesicular o a nivel del hilo hepático, pero aún no logramos identificar correctamente el punto de fuga. Sacaron otra secuencia coronal que de repente nos puede ayudar, pero no logramos verlo. Para este caso nos servirían las secuencias volumétricas, las secuencias Dixon o la que maneja el resonador de su nosocomio. Nos valemos de la secuencia con la geográfica, la Space. Desgraciadamente sale un poco artefactada, no nos sirve mucho para identificar. Se le obtuvo un estudio contrastado para ver si se logra ver el punto de fuga, pero no tenemos suerte. Se le sacó otro estudio Dixon, un poco más artefactado, tampoco tenemos suerte, no se logra identificar con claridad el punto de fuga. Pero en un estudio de resonancia tenemos que valernos de todas las secuencias posibles. En este caso se le obtuvo una secuencia volumétrica, Drive en este caso, sin contraste. Y miren que se nos estaba pasando. Hay unas pequeñas burbujas de aire en el sector anterosuperior de las colecciones subcapsulares. Esto nos habla que ya hay algún grado de translocación bacteriana, de infección, pero tampoco logramos identificar correctamente algún punto de fuga. Finalmente se le sacó una secuencia Dixon sin contraste para ver si teníamos más suerte. Pero aún no. Entonces siempre es bueno comparar los estudios. Bueno, acá comparamos un estudio Drive con un estudio Dixon, a ver cuál nos puede dar un poco más de sensibilidad. Ambos contrastados, y miren acá, si bien acá es cierto el estudio Drive de la izquierda nos da un poco más de resolución, miren el estudio Dixon de la derecha. Voy a tratar de dibujarlo. Todo esto es una colección y miren hacia acá cómo va en este sentido y se comunica hasta ese sector, ¿cierto? Entonces lo comparamos con un estudio T2
para saber qué estructura se encuentra ahí, y respectivamente a este nivel estaba el ring. Es el hilio hepático, que no se logra identificar correctamente en estas secuencias con cortes un poco más gruesos. Ahora, haciendo un estudio retrospectivo, específicamente no se ve un pequeño incremento de señal que de repente se nos pasaba por alto en estos estudios, pero en las secuencias volumétricas podemos ver claramente cómo hay un pequeño hilo de conexión entre la colección subcapsular y el hilio hepático. Vamos otra vez a evaluar los estudios de manera un poco retrospectiva. Seguimos y vemos cómo a partir de esta colección grande se forma un pequeño hilito donde está la punta del mouse y termina acá, ¿no? A nivel del hilio hepático. Este sería el punto de fuga. Se puede identificar también a nivel sagital. A ver, observamos por acá. Y bueno, sería este lugar sería el punto de conexión o punto de fuga. Entonces sí se podía identificar en los tres planos, pero difícil hacerlo, ¿cierto? Entonces siempre ayudarnos de todas las secuencias posibles. Incidentalmente también reportar todo en nuestro informe, ¿no? Un derrame pleural leve en este sector, en el lado, sería en este caso en el lado izquierdo. En el lado derecho si hay un severo derrame con atelectasia inclusive de todo el lóbulo inferior derecho y algunas áreas de consolidación por acá. Bueno, hallazgos que tienen que ser mencionados sí o sí también porque intervienen en el contexto clínico del paciente. Bueno, espero que haya sido de su agrado este video. Muchas gracias a todos. No se olviden suscribirse. Hasta la próxima.